Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este día maravilloso, en donde vamos a hablar de un tema muy importante, eh, pero del que se habla poco. Hay mucha controversia, hay muchas personas que dicen que no necesitamos encender velas, que no necesitamos poner nada en la mesa del Shabbat. Sin embargo, hay otros que dicen que sí, trayendo todo lo que es la tradición de nuestros hermanos judíos a nuestros hogares. Y por eso quise hacer este estudio para que podamos nosotros entender de dónde vienen cada uno de los elementos que nosotros ponemos en la mesa y también qué representan. Y como les hablaba hace un momento, de ahí en adelante, pues, que cada uno de nosotros podamos tomar una decisión, pero una decisión consciente de lo que usted decida hacer. Lo primero que necesitamos analizar es que el Shabbat, como ya estudiamos anteriormente, es un tiempo en donde nosotros entramos en reposo. El Shabbat es un pacto, como hemos aprendido, es una señal y es un mandamiento. Tenemos que recordarnos el Shabbat, santificar el Shabbat. No podemos trabajar en Shabbat. Deuteronomio 5 nos habla de eso. Tampoco podemos comprar ni vender en Shabbat, de acuerdo al libro de Nehemías, capítulo 13, versículos 15 al 21. Tampoco debemos hablar nuestras propias palabras, ni andar en nuestros propios caminos, ni buscar nuestra voluntad en el Shabbat. Todo tenemos que ponerlo de lado. Esto no lo dice Isaías, capítulo 58. Y debemos venerar, honrar el Shabbat, guardar el Shabbat, llamarlo delicia. No podemos hacerlo una carga pesada. No debe ser una carga pesada. Debe ser de gozo, en donde nos deleitemos y en donde comprendamos que es un día de gloria para nosotros alabar y exaltar a Adonai. ¿Por qué? Porque Él separó ese día desde la creación para que nosotros podamos entrar en un reposo con Él. En el día del Shabbat, como ya hemos aprendido, están permitidas las obras buenas y la vida va por encima del mandamiento. ¿Por qué menciono esto? Porque podemos hacer buenas obras como preservar la vida, como la restauración de la salud. Esto significa que si hay un hermano enfermo, usted puede cocinar, si no ha podido cocinar, hacerle una comida. Y si tiene incluso que ir a una farmacia y comprarle las medicinas en pleno Shabbat, está permitido porque esa persona está enferma y la vida va por encima del mandamiento. También todo lo que tiene que ver con el servicio en nuestras congregaciones, sinagoga o quejilá, como usted le llame, también está permitido. Todo lo que tenga que ver con la abodad o el servicio al Eterno está permitido en el Shabbat. Entonces, como ya hemos aprendido, el Shabbat se determinó como santo, sagrado y separado desde la creación. Y esto está íntimamente ligado con el proceso de la creación, los 7 días de la creación, y también con el concepto de reposar. Entonces, el cuarto mandamiento nos hace énfasis en esto y nos dice, acuérdate de guardar el día de reposo, porque en 6 días hizo al Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, pero reposó en el día séptimo. Por lo tanto, el Eterno bendijo el Shabbat y lo santificó. En el libro de Éxodo vemos como el Eterno proveyó en el desierto al pueblo de Israel y nunca le faltó nada. Y allí ellos
recibieron un alimento especial, el maná, y podemos ver aquí cómo el Eterno, durante los 6 días de la semana, ellos solamente podían recoger una porción por familia, por casa, para cada persona diariamente, porque si cogían más de lo que correspondía, se podría. Sin embargo, en el viernes, el día antes del Shabbat, ellos tenían la instrucción de que debían tomar doble porción y esa porción extra no se dañaba. Era la que ellos iban a comer en el día del Shabbat. También otra cosa muy importante, solamente estoy haciendo un recordatorio porque de esta clase ya la tuvimos. El Shabbat está también muy, muy ligado con la era mesiánica. El Shabbat nos anuncia la segunda venida de nuestro rey Yeshua y nos recuerda que en ese tiempo él va a establecer su reino, traerá shalom a la tierra y establecerá su reino aquí. Entonces, cada elemento que nosotros utilizamos en el Shabbat es una figura profética de Yeshua. Pero también vamos a ver de dónde viene todo esto. ¿Cómo llegan todos estos elementos a nuestra casa? ¿Fue algo que los hermanos judíos se inventaron o realmente todo esto está en la escritura? Lo primero que quiero decirles es que el enfoque principal del Shabbat es tener un tiempo de reposo en donde nosotros entremos en la presencia del Eterno. Ese es lo primero. Lo segundo es que usted no va a encontrar en la escritura una manera que te va a decir, mira, el Shabbat se guarda así, así, así y así, y esto es lo que tú tienes que hacer. La escritura solamente nos manda a reposar, a dejar todas las cosas que nosotros hacemos diariamente en la semana de lado para dedicarnos única y exclusivamente a las cosas del Eterno. Ahora bien, Deuteronomio 5:12 nos dice, observen el día del Shabbat para apartarlo como Kadosh, como tu Elohim te ordenó hacer. Entonces, dice que también tenemos que llegar a las fiestas, y el Shabbat es una fiesta, con un corazón gozoso, ya que guardar los mandamientos del Eterno debe alegrar nuestro corazón. Salmo 19:8 nos dice que las ordenanzas que nos da el Eterno son rectas y que alegran nuestro corazón. Y Colosenses 3:23 nos dice que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo de buen ánimo y bien hecho como para el Eterno. Entonces, ¿qué es lo que normalmente debemos tener en la mesa del Shabbat? Debemos tener un corazón dispuesto, con alegría, shalom. ¿Por qué digo shalom? Porque cuando usted entra en el descanso del Eterno, en el Shabbat, todo lo que es preocupación, problemas, deudas, todo aquello que le inquiete, usted tiene que dejarlo de lado, apartarlo de su mente y entrar en ese tiempo única y exclusivamente enfocado en las cosas del Eterno. Esto es lo principal, nuestra kavaná, la intención. Debemos tener música, ya sea adoración o que ustedes mismos la canten, porque es una noche en donde exaltamos, adoramos al Eterno. Debemos tener la palabra del Eterno, nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque en el Shabbat estudiamos la porción correspondiente de la semana y ustedes todos saben que nos reunimos en la plataforma luego de que usted recibe el Shabbat y hace las oraciones, que de eso vamos a hablar en un momento. Y luego nos reunimos a estudiar. Entonces, por lo tanto, debemos tener la palabra del Eterno, que es nuestra espada, a mano. Debemos tener velas, 2 velas. Pero también les voy a explicar algo más
que hacen las mujeres judías, aparte de las 2 velas, si usted es casada, se encienden las 2 velas, una que le representa a usted, una que le representa a su esposo, y usted puede encender una vela por cada hijo o hija. Pero de eso vamos a hablar en un momento, porque yo quiero primero que entiendan qué significan las velas, qué significa cada una de estas cosas. Debemos tener fósforos, preferiblemente de madera. ¿Por qué de madera? Porque la madera es algo que representa la tierra, viene de los árboles. Vino o jugo de uva. Debemos tener un recipiente con agua y su bandeja para lavarnos las manos. En hebreo, un kelí. Es una, si no lo puede conseguir donde usted está, solamente usa una vasija, pero normalmente el kelí tiene 2 asas. Toalla, ya sea de papel o una toalla normal de algodón o del material que usted tenga para secarse las manos. Puede tener las copitas o el kiddush en donde usted va a servir el jugo o el vino, 2 panes trenzados, miel, una servilleta blanca y un mantel blanco para la mesa. La servilleta blanca es junto con una bandeja en donde usted va a colocar sus 2 panes y los va a cubrir. Debe tener sal. La miel, no utilizamos miel de abeja, utilizamos miel de ágave, pero si solamente usted puede conseguir miel de abeja, no hay ningún problema. Y lo otro que debe tener es una buena cena para compartir con su familia y los invitados que usted tenga. Porque vamos a ver el por qué es tan importante tener invitados en nuestra mesa del Shabbat. Ahora bien, vamos a parar acá y vamos a ver de dónde vino todo esto. De acuerdo a lo que yo pude estudiar y pude investigar, cada uno de estos elementos viene del tabernáculo y más adelante del templo. Todos sabemos que tanto en el tabernáculo como más adelante en el templo, habían ciertos elementos muy importantes utilizados por los sacerdotes y el sumo sacerdote cuando iban a entrar al servicio delante de la presencia del Eterno. Lo primero que se encontraba a la entrada del tabernáculo y luego del templo era el altar de bronce. En el altar de bronce, no voy a hablar de las dimensiones ni nada de eso, pero era lo primero que nosotros podíamos encontrar cuando entrábamos. ¿Y qué era lo que significaba esto? El altar es una figura de Yeshua como objeto de juicio sobre los pecados nuestros. La finalidad esencial del altar de bronce era que era el lugar en donde se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre, la única que hacía expiación sobre el altar por las almas, en ese momento, siendo simplemente un espejo del sacrificio que haría más adelante Yeshua. Luego, antes del altar de bronce, tenía que dejarle saber que había una fuente en donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y lavarse los pies. En esta fuente, ellos hacían un acto como de purificación. Y Yeshua, en Juan capítulo 13, nos muestra un poco del significado de esta fuente de bronce. Cuando él celebró la cena de Pesa con sus discípulos, ustedes recuerdan que él se levantó y él lavó los pies de cada uno de ellos. Esto era un significado, uno de los significados que tenía esa fuente. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán, las manos representan nuestras acciones y los pies nuestro caminar. Entonces, Yeshua, al lavarle los pies a ellos, les estaba explicando que
teníamos que, si usted iba a ser un líder o alguien que iba a dirigir, usted tenía primero que ser siervo. Usted tenía que tener humildad. Entonces, este lavado de pies era una manera de purificación del sacerdote antes de entrar al templo. Para Yeshua, él nos estaba enseñando que debíamos ser humildes y que nosotros, una vez que él nos había rescatado, nos había cambiado nuestra forma de vivir, nuestro caminar. Algo muy hermoso. Dentro del tabernáculo podíamos encontrar espejos. Y el espejo, o sea, perdón, en la misma fuente, discúlpenme, en la misma fuente había como un reflejo en donde el sacerdote se veía. Y esto tipifica como si fuera un espejo. Y ellos podían verse ellos mismos reflejados allí. Y podían entender que en realidad nosotros no somos dignos. Que lo que nos santifica y lo que nos hace digno es el amor del Padre a través de Yeshua. Ya dentro del tabernáculo y del templo estaba la mesa de los panes. Y eso lo vamos a ver todo un poquito más a profundidad ahora. Pero lo que quiero que miren es que todo, absolutamente todo lo que hay en la mesa del Shabbat tiene un significado importante. De la mesa de los panes de la propiciación es que se lleva estos dos panes trenzados a nuestra mesa del Shabbat. Y vamos a ver el por qué. Esos 12 panes dentro del tabernáculo y del templo tipificaban las 12 tribus, que frente a ella estaba la menorá, siendo luz y tenía que estar frente a frente a la mesa de la preposición. Las luces del Shabbat tienen que ver y están muy conectadas con la menorá. Esa luz que tenía que estar encendida y que alumbraba, como acabo de decir, los panes. El altar de oro, donde el sacerdote ofrecía el incienso, es representado en nuestra mesa del Shabbat con todas las oraciones y las bendiciones que hacemos. Entonces, vamos a comenzar a ver la importancia de la mesa del Shabbat. ¿Qué representan las velas? Las velas en nuestra mesa del Shabbat principalmente representan a Yeshua, que es la luz del mundo. Y las velas representan a Yeshua siendo la luz en nuestra mesa del Shabbat. Y como una mujer fue la que trajo a Yeshua al mundo, sabemos que su madre Miriam, en español María, esta mujer siendo la protagonista, la anfitriona, uno de los personajes principales del Shabbat, es la que tiene la bendición de encender las velas. Ahora bien, si usted es soltero, viudo o está solo, el varón puede encender una vela, pero no hace la bendición. No hace la bendición del encendido de la vela. Entonces, la mujer se encarga de preparar la casa, las que tienen el tiempo y la bendición de hacer el pan trenzado o jala, también tiene la bendición, o si como yo, que no puedo, no tengo esa bendición de poder hacerlo yo, se compra y se prepara, se hace una cena, todo eso está a cargo de la mujer. Ahora bien, ¿por qué encendemos dos velas? O en el caso de una mujer que tenga hijos, encendemos una vela por hijo. Vamos a ver los textos que tiene la escritura y que nos hablan de la luz. Juan 8:12 dice, nuevamente Yeshua les habló
y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará para sí la luz de la vida. Mateo 5, del 15 al 16, nos habla de que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Salmo 119, 105, que es uno de los salmos que más tocan mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La luz del Shabbat también representa esa luz del primer día de la creación. Entonces, Yeshua resucitado es esa luz para el mundo y nos ha hecho luz a nosotros. Porque Él dice que nosotros somos luz y somos sal. Entonces, cuando nosotros encendemos las velas del Shabbat, lo que estamos haciendo es un acto profético en donde separamos los días de las semanas regulares y decimos, ok, acabo de entrar en un espacio, en un macón sagrado, en donde voy al encuentro de mi amado y en donde estoy trayendo esa luz de Yeshua a mi casa. Cuando usted enciende las dos velas, usted que es una mujer casada, usted está representando una para su esposo, una para usted, y encendemos una vela para cada hijo, esté en la casa o esté fuera de la casa. Y cuando la enciende, usted ora para que si su hijo ya tiene su propia familia, que esa luz de Yeshua también alumbre la casa de los hogares de sus hijos. Entonces, este mandamiento de las velas nos recuerda que cuando ya la encendemos, hemos salido del tiempo regular en el que vivimos y entramos en ese lugar, en ese tiempo maravilloso, en donde única y exclusivamente vamos a estar con el Eterno. Luego sigue el vino, fruto de la vid. ¿Por qué es importante el vino? Porque sabemos que el vino es una representación de alegría, de gozo. Entonces, en el Shabbat estamos llamados a tener gozo, pero también hay algo muy importante también. Pero lo voy a explicar después que les diga lo del pan. Lavamos nuestras manos y a esto se le llama Netilá Adayim. Ahora bien, quiero dejarles saber que Netilá y Adayim no significa lavado de manos. Se nos ha enseñado que el Netilá y Adayim es lavado de manos. Sí hacemos un lavado de manos en el Shabbat, pero la traducción del Netilá y Adayim es levantamiento de las manos. ¿Qué significa eso? Cuando usted lava sus manos, que representan sus acciones, y usted las purifica con agua, cuando usted hace ese acto, usted está diciéndole al Eterno, quiero purificar mis acciones para presentarte un servicio de adoración puro y limpio para ti. Y era lo que hacían los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo y luego al templo, en ese lavabo de bronce, en donde ellos lavaban sus manos y también sus pies. En el Shabbat solamente lavamos las manos. ¿Dónde podemos encontrar eso? Salmo 26:6 dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien las manos, oh pecadores, y purifiquen los corazones, los que son de doble ánimo. Los sacerdotes lavaban sus manos antes de efectuar el servicio sagrado para el Eterno.
y eso lo podemos encontrar en todo el libro de Éxodo, pero específicamente en Éxodo 30:20. Entonces, sabemos que la palabra del Eterno nos limpia y nos purifica y transforma nuestras acciones. Entonces, cuando estamos lavando las manos, le estamos diciendo, Padre, hoy vengo purificándome en mis manos, mis acciones. Entro en tu tiempo sagrado. Quiero presentarte todo lo que voy a hacer para ti de una manera pura, limpia, sin mancha. Los dos panes. Son dos panes trenzados. Sé que muchos de ustedes ya los han podido ver. Y los panes tipifican la doble porción del maná que caía en el sexto día, mientras el pueblo estaba en el desierto. También los panes representan a Yeshua HaMashiach, que es el pan de vida que descendió del cielo. Juan 6, 33, 35 y 48, 51 dice, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Ellos le dijeron, danos siempre este pan, Señor nuestro. Y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, de acuerdo al versículo 48-51 del mismo capítulo 6 de Juan. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que bajó del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo le daré es mi cuerpo, el cual entregaré para la salvación del mundo. Entonces, un punto importante, y les dije que se lo iba a decir después de que hablara del pan. El vino también representa la sangre de Yeshua. Sabemos, amados hermanos, que la cena que tuvo Yeshua de Pesach, él habló de unos elementos importantes. Y dos de estos elementos fueron el pan y el vino. Cuando usted está haciendo el Shabbat y está bendiciendo el pan y el vino, usted está recordando, usted está haciendo un recordatorio que fue lo que Yeshua le pidió a sus discípulos que hiciéramos. Él les dijo que hicieran esto en memoria de él para recordarlo. Entonces, de ahí la importancia de que en el Shabbat nosotros estemos con gozo, porque nosotros ya estamos dentro del pacto y estamos recordando lo que Yeshua pidió que nosotros hiciéramos en el día que es separado por el Eterno. Una cosa también muy importante, cuando usted lava sus manos, no es para usted estar limpio para tocar el pan. No es eso. Lo que estamos tratando de hacer es una representación de que hemos sido renovados a través del sacrificio de Yeshua, que Él limpió nuestros pecados, que Él está quitando lo malo de nosotros, o sea, a través de la renovación de nuestra mente y de nuestro espíritu, y que nosotros lo que estamos buscando es ser limpios y santos para nuestro Elohim. Veamos también dos versículos en donde el Eterno nos está diciendo que tenemos que estar con gozo mientras comemos el pan y estamos en familia en el día Kadosh. Hechos capítulo 2, 46-47 dice, y cada día perseveraban unánimes en el templo y escuchen, y en cada casa partían el pan y recibían el alimento con gran júbilo y con sencillez de corazón y alababan al Eterno, hallando favor ante todo el pueblo, y nuestro Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Y el otro versículo es Eclesiastés 9:7, que dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Elohim.
Entonces es un mandato del Eterno que nosotros tengamos gozo en el día del Shabbat. También estudiamos la Torá. El Shabbat es un día para nosotros recordar la creación, todo lo que hizo el Eterno, para meditar en su palabra, tenerlo presente y en todo momento del día solamente estar enfocados y pensar en él, en su palabra, meditar en ella, estudiar la Torá, la porción que corresponde a esa semana, porque cada semana vamos de aliyá en aliyá, o sea, de subida en subida. Ezequiel capítulo 20, versículos 19 al 20 dice, yo soy Hashem vuestro Elohim, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlo por obra. Y santificad mi día de reposo, sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy el Eterno, su Elohim. El Shabbat, el Eterno lo hizo para nosotros, para deleitarnos, para que podamos saborear un poco de ese reinado milenario que en un futuro disfrutaremos con nuestro Adón Yeshua. Marcos capítulo 2, 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En las escrituras tenemos pruebas de que Yeshua guardó el Shabbat y que él vino a ser un ejemplo para nosotros, exaltando el Shabbat y haciendo obras de caridad en el Shabbat, en donde vemos en toda la escritura que sanó enfermos, liberó a los cautivos. Y un ejemplo de ellos es Lucas capítulo 13 del 10 al 17. No lo voy a leer, pero para que usted tenga versículos que demuestren que él sí guardó el Shabbat. Lucas 4 del 14 al 16, Marcos 1 del 21 al 22, Marcos 6 del 1 al 2. Todos versículos que prueban que Yeshua y sus discípulos sí guardaron el Shabbat. Marcos 2 del 23 al 28. Entonces, ¿por qué es tan importante el Shabbat y la mesa del Shabbat? Amados, porque en este día en el que nosotros estamos enfocados en el Eterno, es que lo conocemos, es que sabemos quién es Él, porque estamos totalmente enfocados en Él, no estamos distraídos. La escritura nos habla de que Él es nuestro ejemplo a seguir. Efesios 5:1 dice, por tanto, imiten al Eterno como hijos muy amados. Primera de Pedro 2:21, Mateo 4:19, Juan 12:26. Todos versículos que nos hablan de que en este día nosotros vamos a profundizar y a conocer más de nuestro abacados. Los otros elementos que tenemos en nuestra mesa son la sal. Levítico 2:13 dice que todas las ofrendas estaban sazonadas con sal. Toda ofrenda ígnea pasada por fuego, o sea, el pan, tenía que ser sazonada con sal, como pacto perpetuo entre el Eterno y su pueblo, de acuerdo a Levítico 2:13. Y Yeshua nos dijo que nosotros teníamos que ser la sal de este mundo, en Mateo 5:13, que todas nuestras obras debían ser sazonadas con la sal. ¿Por qué? Porque le da sabor a nuestra palabra y a nuestras acciones para ser de edificación y de bendición para otros. La sal preserva, que preserva nuestra vida y que nuestras vidas, nuestras acciones sirvan no solamente de ejemplo, sino para preservar este mundo de la corrupción en el que nosotros vivimos. También la sal produce sed, deseo de conocer la palabra, de conocer a Yeshua, nuestro Elohim. ¿Por qué usamos un mantel blanco y una servilleta blanca para cubrir el pan?
porque el maná venía cubierto por arriba y por abajo de una capa de rocío. Entonces, el mantel con el que cubrimos el pan, es un mantel pequeñito, una servilleta, representa esa cobertura de protección con la que el Eterno enviaba el maná del cielo. Hemos aprendido que a pesar de que el maná caía en el suelo, no se ensuciaba ni se contaminaba, porque el Eterno tenía cuidado de su pueblo y el maná estaba cubierto de esa cobertura de rocío por arriba y por abajo. También tipifica algo muy importante, el manto con el que cubrieron a Yeshua durante la sepultura. La miel representa la dulzura de la Torá. Y la cena, el gozo. Ahora bien, amados, ¿por qué es tan importante que invitemos personas a nuestras casas en el día del Shabbat? Es importante porque no solamente le estamos enseñando a otros la bendición que nosotros tenemos y podemos traerlos también al pacto con el mismo gozo y la misma alegría con la que nosotros ahora estamos disfrutando de ese tiempo maravilloso de Shabbat. Miren, yo anhelo durante toda la semana que llegue el Shabbat y me da una tristeza tan grande cuando se va, porque duramos todos esos días de la semana esperando ese momento y luego yo encuentro que se nos va tan rápido. Entonces es muy importante que usted invite personas a su casa, que llene su casa de alegría, de gozo, invite hermanos, invite personas nuevas que no conoce, muéstrele lo que es el Shabbat. Ahora, antes de continuar, hay algo que yo quiero dejarles saber. Todo esto de lo que yo he hablado, absolutamente todo, a pesar de que encontramos citas bíblicas que respaldan cada cosa, nada de esto es mandamiento. Todo lo que usamos para la mesa del Shabbat es para embellecer el Shabbat. Si un día usted no tiene absolutamente nada de eso, ni las velas, ni el pan, ni el vino, y solamente tiene su cena, con el mismo gozo, con la misma alegría, usted va a recibir su Shabbat con una oración y se va a gozar. Ahora, todo esto lo hacemos para embellecer y darle una exaltación al Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es una cita con el Eterno y de acuerdo a la Escritura, nosotros estamos recibiendo su visita. Cuando usted lo visita a alguien importante, usted lo va a recibir con los mismos platos que usted quizá usa desechables en la semana. Va a recibir esa visita importante en su casa con el mismo mantel que quizás está manchado, porque en la semana no nos preocupamos mucho por cómo se ve la mesa, pero cuando usted invita a alguien a su casa, usted quiere colocarlo mejor. Entonces es lo mismo con el Shabbat. Es el rey de reyes, el creador a quien usted está recibiendo en su hogar. Por esta razón, embellecemos la casa. Génesis 2, del 2 al 3 dice que acabó el Eterno en el séptimo día la obra que hizo y reposó. Entonces, debemos cantar, debemos adorar ese día. Hay varias escrituras que nos hablan de exaltación y adoración, de alabar al Eterno. ¿Cuánto no más el día que Él separó para Él? Entonces, una vez más, vamos a ver 4 cosas que son importantes cuando encendemos esa vela del Shabbat. Nos marca que ha iniciado el Shabbat. Hacen la mesa no solo alumbrada, sino armoniosa. Al encender las velas,
recordamos la creación, esa luz que sabemos ya que es Yeshua, el cosmos en donde habitamos, pues lo primero que dijo nuestro Abba fue que se hiciera la luz. Entonces, recordamos todas esas cosas en el momento en el que encendemos las luminarias en el Shabbat. Y de todos los elementos en la mesa del Shabbat, el único que nos ayuda a nosotras, específicamente la mujer, a unir la división interna entre el cuerpo y el alma, son las velas del Shabbat. Y eso, tenemos 2 semanas hablando de esto. ¿Qué es el cuerpo? Ya sabemos que el cuerpo humano es la estructura, la parte física, material, lo externo, la cabeza que compone el cráneo, la cara, el tronco que compone el tórax, el abdomen, las extremidades, los brazos, las piernas. Entonces, el alma es la esencia, aquello inmaterial que nos define de manera individual. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque esa llama, esa luz que se enciende en el Shabbat, representa nuestra alma también. Cuando encendemos esa vela, por eso les digo, es todo con la intención con la que usted lo haga. Usted primeramente le está diciendo, Padre, tú eres la luz, ilumina mi hogar, pero también ilumíname a mí, lléname de tu luz, brilla fuerte en nuestro interior, lléname, manténme encendida para ti, que ese ese deseo, esa llama no se apague, ese primer amor no se apague dentro de mí. Si estamos desconectados del eterno, Padre, conéctame contigo de nuevo. Padre, yo quiero volver a sentirte en mi vida. Yo quiero brillar para ti donde quiera que voy. La mecha de la vela representa nuestro cuerpo, porque la mecha es lo que conecta la flama, la llama que es el eterno con nosotros. Y amados, hemos aprendido que sin el eterno no somos nada. Si no nos alimentamos de su palabra, tampoco vamos a estar llenos de él. Entonces, esa vela, la llama es él y la mecha representa nuestro cuerpo. La cera o el aceite, o sea, la parte de abajo de la vela, es lo que representa la Torah. Pero Marley, ¿de dónde tú sacas todo eso? Son profundidades que han hecho nuestros hermanos judíos y el por qué ellos le dan tanto énfasis a estas cosas. Si la cera representa la Torah, entonces el alma, como usted ve, sería lo que queda en medio de la llama que representa el Eterno y la parte de abajo que es la Torah. Entonces, sin la llama y sin la cera, nosotros que somos la mecha, estaríamos totalmente apagados. Porque si la llama no enciende la mecha, pero esa mecha no hace que se queme la cera, nos vamos a apagar. Usted no puede tener una vela sin la mecha, pero tampoco puede tener una vela sin la cera ni la luz. Entonces, por eso decimos que cuando la mujer enciende la vela del Shabbat, nos estamos conectando no solamente con el Eterno, sino también con la Torah. Entonces, cuando encendemos las velas, debemos tener en cuenta que así como Yeshua es la luz del mundo, así nosotros también somos luz a través de él, no por nosotros mismos, a través de él. Esa luz que habita en nosotros es él. Y él nos pide que le sigamos a él, que nos mantengamos encendidos, que esa mecha, que es el cuerpo y la llama
es el eterno que enciende e ilumina nuestra alma, debe mantenerse así a través de la Torá. En el cuerpo está la mente y está el corazón, y en ellos debe estar siempre la Torá, la palabra del Eterno, la cual nos cubre, nos nutre, nos fortalece y nos da vida, nos hace brillar. Es por esto que decimos que Yeshua es la luz del mundo. Y esa luz nos ilumina a nosotros. Y a través de esa luz iluminamos todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué hacemos en el Shabbat? ¿Qué hacemos en el Shabbat? Nosotros hacemos, o mejor dicho, llevamos un orden de algo que se llama el Sidur. Entonces, lo primero que se hace es, se encienden las luminarias, las velas. Luego, se canta una canción muy hermosa que se llama Shalom Alejem. Y Shalom Alejem lo que significa es que la paz sea con ustedes. Y es una hermosa canción para este momento. Y con eso es que le damos la apertura al Shabbat. Shalom Alejem también era la instrucción que tenían los discípulos con lo que ellos bendecían los hogares cuando ellos llegaban. Así era como ellos saludaban. Shalom Alejem. Que la paz esté con ustedes. Entonces, luego de que se hace el Shalom Alejem, nosotros recitamos el Shema. Hay los Sidur de nuestros hermanos judíos, tienen otro orden y tienen otras canciones. Y hay una que me gusta mucho, que habla de la novia recibiendo el Shabbat. Pero el Sidur que nosotros hacemos, que es un poco más sencillo, luego del Shalom Alejem, hacemos el Shema. Luego del Shema, entonces, hacemos otra bendición que se llama el Barhut, que dice que tenemos que bendecir al Eterno y porque Él es bendito y que Él es bendito por toda la eternidad. Luego hacemos una bendición por nuestro Mashiach Yeshua, recordándolo, exaltándolo y con el entendimiento mesiánico, ¿verdad? De que esa cena que Él hizo, como yo les comentaba anteriormente, en Pesach, ahora traemos estos dos elementos a nuestra mesa del Shabbat y que son un simbolismo de Yeshua. Hay otra controversia. Muchas personas dicen, no, pero que Yeshua no tenía pecado y quieren poner pan matzo. El pan matzo solamente debe ser utilizado en el Shabbat durante el tiempo de Pesach. ¿Por qué? Porque sabemos que el pan matzo es un pan que utilizamos durante Pesach, un tiempo en donde nos estamos purificando, sacando la levadura. No tiene nada que ver con Yeshua, ni estamos diciendo que Yeshua tiene pecado. El pan del Shabbat tiene otro simbolismo y en Shabbat no afligimos nuestro cuerpo. En Shabbat no se ayuna porque el Eterno nos pide que estemos gozosos. Entonces los panes del Shabbat tienen otro simbolismo totalmente diferente del pan matzo que utilizamos en Pesach. Entonces, luego hacemos un acto en donde nos examinamos a nosotros mismos, porque recordemos que Primera de Corintios 11, 28 al 31 nos recuerda que nosotros no podemos venir a la mesa con los elementos de Yeshua si no estamos dignos de hacer las cosas. Si hay pecado en nosotros. Entonces hacemos un acto de contrición, nos revisamos, una oración personal, nadie tiene que oírla, eso es entre usted y él. Y entonces usted pide perdón, hace un momento de teshuvah y luego entramos a la bendición del vino. La bendición del vino
la hace el esposo, jefe de la casa. Si usted, como al igual que yo, es una mujer soltera, viuda o divorciada, no tiene varón, entonces la hace usted. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Amén. Y nosotros los creyentes en Yeshua hemos agregado, y bendito seas por la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, por quienes somos partícipes del nuevo pacto. Luego se bendice a la esposa. Y es un acto muy lindo, porque el esposo exalta a la esposa y utiliza Proverbios 31:10 para hacer esa exaltación. Es un momento solemne en donde también la esposa puede bendecir a su esposo. Luego se bendicen los hijos y es un acto hermoso, hermoso, porque los padres ponen sus manos sobre, imponen las manos sobre los hijos y se recita primero la bendición por los niños o las niñas y luego cuando hace la bendición de los niños, la voy a decir porque sé que quizá hay hermanos que nunca lo han oído, lo voy a hacer en español, dice que el Eterno te haga como Efraín y Manasés. Y a las niñas, que el Eterno te haga como a Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Y luego se hace la bendición sacerdotal que está en número 6, 24 al 26, que dice que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno te mire con agrado y te extienda su favor, que el Eterno te muestre su favor y conceda paz. Amén. Amados, tengo testimonios poderosos que los padres pueden dar luego de que han iniciado las bendiciones de sus hijos en el Shabbat. Ese es el momento en el que usted ora por las esposas de sus hijos, por el futuro de sus hijos. Es un momento lindo y maravilloso. También es importante decirles que cuando la esposa enciende la vela del Shabbat, también ahí hace una bendición especial, una oración especial, en donde ella pide gracia y favor por su familia, por su casa, agradece por sus hijos y le pide al Eterno que podamos proveer para nuestros hijos y que les dé esposa y descendencia que honren al Eterno. Luego de la bendición de los hijos, entonces es que hacemos el lavado de las manos. Y luego de que se hace el lavado de las manos, se hace la bendición por el pan. Y la bendición por el pan dice, bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que traes pan de la tierra. Amén. Y bendito seas, esto lo agregamos los creyentes en Yeshua, Padre, por el pan de vida que descendió del cielo a dar vida eterna a los hombres por Yeshua nuestro Mesías. Amén. Luego se hace una bendición por los alimentos y se declara formalmente que ya estamos en Shabbat. Ahora bien, hay una oración que muy pocas personas hacen y que es sumamente importante en el Shabbat. Se llama el Birkat Hamazon. Y en español es la bendición por el sustento. Usted abre sus manos y le da gloria y honra al Eterno mientras usted hace esa oración. Porque en esa oración usted le está pidiendo al Eterno que proporcione pan, que proporcione buenaventuranza, que le dé salud, que usted no dependa de préstamos de nadie, sino solamente de su provisión. Y muchas personas no hacen esta oración. Y esta oración es importantísima. Ahora bien, Marley, entonces solamente tenemos que hacer estas oraciones en el Shabbat. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que esto es parte de lo que hacemos en el Shabbat. Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, en oración y ruego, presenten sus peticiones a Elohim y denle gracias. Entonces, es un tiempo para que nosotros estemos
totalmente enfocados en el eterno. Que recordemos quién es Yeshua en nuestras vidas. Que recordemos que la palabra, la Torá, es la lámpara que nos mantiene iluminados. ¿Y quién fue Yeshua? ¿Y cómo vivió Yeshua aquí en la tierra? Porque muchos hoy están olvidando eso. Y ese canto del Shalom Alejem no solamente da la bienvenida al Shabbat, sino que invita a los ángeles a que visiten nuestra casa en ese día. Sabemos que las bendiciones el Eterno las envía a través de sus siervos. Y es por eso que le pedimos que nos visiten para que todo lo que el Eterno tenga preparado para nosotros llegue a nuestro hogar. Recordar que debemos vivir libremente porque el Shabbat nos trae libertad. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de meditación, es un tiempo en el que estamos en armonía con nuestros hermanos. Y es un tiempo, hermanos, en el que nosotros debemos gozarnos y olvidarnos de todo aquello que nos entristece y que nos aparta del gozo que debemos tener ese día. Se recomienda que usted tenga todos los utensilios del Shabbat separados solamente para el Shabbat. Pero si usted solamente tiene un mantel, yo no le puedo decir qué debe hacer. Pero casi todo lo del Shabbat, usted debe separarlo para el Eterno. La mesa del Shabbat, amados, es un altar. Es un altar en donde usted le presenta adoración cada semana al Eterno. Y es por eso es que es tan delicado. En su mesa no debe haber gritería, no debe haber chisme. Recuerde que el Eterno no habita en un lugar contaminado. El Eterno habita en un lugar en donde se santifique su nombre. ¿Qué representan los dos panes? Representa la doble porción del maná. Representa que Yeshua es ese pan que bajó del cielo. Representan las dos casas que algún día van a estar unidas en la mano de Yeshua. Se tiene por costumbre dentro del pueblo de Israel que en el Shabbat se coma pescado. ¿Por qué pescado? No es nada místico, no vaya a pensar que esto tiene nada místico, sino que como debemos regocijarnos en Shabbat, en la antigüedad el pescado se consideraba una delicia. Quizá para nosotros hoy día en algunos lugares sea algo accesible y sea algo quizá común. Hay muchos de nosotros que viven en lugares que se pesca y eso, pero el pescado se considera una delicia. Para la cena también se toma sopa, caldos. Pero algo más importante, y no quiero cerrar este estudio sin mencionarlo, una de las cosas importantes por la que debemos tener invitados es para que recordemos la hospitalidad que tenían Abraham y Sara, que abrían su hogar a todo aquel que necesitaba, que estaba de paso o que necesitaba un lugar en donde quedarse. Nosotros debemos tener el mismo nivel espiritual que tenían Abraham y Sara, en donde nosotros podamos poner nuestra casa a la disposición de otros, para que le enseñemos, para que ellos aprendan. El Shabbat es sumamente importante y la mesa del Shabbat lo es todavía más. El libro de Ezequiel hace referencia al juicio del Eterno sobre su pueblo, pues los que debían servir al Eterno no estaban haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, en Shabbat, nosotros nos acercamos más a Dios y le pedimos a Él que nos santifique, porque, vuelvo y les digo,
Nada que nosotros hagamos, absolutamente nada, nos santifica. Es por la gracia, por su amor. Entonces, para cerrar, el Shabbat es un día santo, bendecido, apartado y creado por el Eterno. Es un mandamiento, es una festividad, es una señal, es un día de adoración. Es un día que se reconoce que Él tiene el señorío sobre todas las cosas. Y el Shabbat nos identifica como su pueblo. Entonces, la mesa del Shabbat, que es un altar, debe ser para la honra y para la gloria de nuestro Creador. Amados, shalom, shalom. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición, no solamente para los que están aquí, sino para los que lo van a ver en un futuro. Amén.